Bueno, bendiciones. Bueno, mi nombre es Alfredo Betancourt. Soy padre de 4 hijos. Hoy en día, para la gloria de Dios, también tengo 2 nietos. A pesar de que de repente no lo aparente, soy una persona que soy esposo, soy hijo, soy amigo, soy hermano. Pero por sobre toda cosa, bueno, soy un hombre con una fe y una convicción de Dios, pero demasiado tangible en mi vida. He podido ver que Dios ha hecho grandes cosas y soy un seguidor de Jesucristo, un servidor del Señor en todos los aspectos que Él me pida y los cambios que Él me pida dar siempre, así lo voy a hacer. La verdad es que me siento privilegiado por ser un hombre a quien Dios nos dio una misión y un trabajo que hacer en esta tierra. Lo que impactó mi vida, ser sincero, fue haber caído en el peor estado que una persona podía caer. Yo consumí drogas, consumí alcohol, crecí en Caracas, Venezuela, en los barrios de Caracas, en tiempos donde la crisis era muy fuerte, donde la sociedad te marcaba ser varón en una sociedad donde tenías que defender a tu familia porque crecimos sin padre en medio de un barrio. Hizo que nosotros, bueno, por lo menos yo, tuviera que sumergirme quizás en bandas para poder defender a mi familia, para poder conseguir el sustento. Eso hizo de que mi vida fuera en declive, sobre todo el consumo de las drogas, el alcohol, ese tipo de cosas que la gente quizás nunca se ha dado cuenta que van haciendo que la sociedad te va empujando, ¿ok? Y la falta de quizás de una persona que te ayude, alguien que te dé una palabra, eso hizo que yo cayera en lo más profundo hasta consumir drogas, sobre todo cuando llegó el crack, lo que le llaman la famosa piedra. Eso hizo que mi vida fuera tan fuertemente a que cayera en la indigencia, donde la sociedad decía no hay cura para el drogadicto, no hay cura para el que consume alcohol, no hay cura, simplemente son personas que nunca van a ser transformadas porque no hay cura. La ciencia negó la cura, pero yo empecé una vez a pedirle a Dios que me ayudara y le pedí al Señor que hiciera algo conmigo, que si Él existía, que por favor me ayudara, porque ya en mi mente lo que resonaba era que me matara, que me quitara la vida. Había nacido mi primer hijo y no tenía cómo darle un ejemplo, darle una vida digna. Y me acuerdo siempre que yo estaba en un callejón donde se consumía día y noche, llamado La Cámara de Gas, donde estuvimos allí. Yo le había pedido al Señor esa vez que me sacara, que si Él existía me ayudara, y esa noche no pude dormir por una cantidad de días que no dormía. Cada vez que agarraba algo de dinero, simplemente me lo gastaba, estaba demasiado viciado, prácticamente vivía en la calle, prácticamente duraba 4 o 5 días sin bañarme, 3 o 4 días sin dormir, caí en la indigencia. Varias veces intentaron matarme en ese callejón, varias veces la policía también intentó quitarme la vida porque decían que éramos personas que no teníamos, éramos lo peor de la sociedad, entre eso estaba yo. Y simplemente ese día estábamos en ese lugar y llegaron unos evangelistas, unos muchachos, hombres, a llevar una palabra en ese callejón donde nadie llegaba. Pero lo que impactó mi vida fue que en ese callejón no podía entrar nadie, porque cualquier persona que pudiera acercarse a que pareciera un cristiano, testigo de Jehová, con corbatas, con camisas, con faldas, con Biblias, esas personas de inmediato eran prácticamente abordadas y le decían los propios delincuentes, los propios vendedores de la droga, le decían: aquí usted no puede entrar porque hay gente consumidora de droga y está Satanás, ese es un territorio del diablo. Y lo identificaban precisamente por cómo andaban vestidos, de inmediato. Pero ese día pasó algo que impactó mi vida hasta el sol de hoy, y es lo que soy hoy en día. Yo recuerdo que llegaron unos muchachos, y esos muchachos llegaron como cualquier otra persona, con zapatos de marca, blue jeans, franelas, no parecían gente religiosa, y lograron entrar hasta adentro. Nadie los detuvo porque nadie los identificó. Cuando estaban adentro,
empezaron a predicar la palabra. Y cuando empezaron a predicar la palabra, todos nos quedamos impresionados porque decíamos, ¿quiénes son estas personas? Estas personas que están aquí hoy, están haciendo este trabajo, realmente no entendemos cómo están en este lugar. Y yo recuerdo que los malandros empezaron a querer sacar sus armas para poder hacer, porque ahí que llegaba eso, lo robaban. Y entonces iban a sacar sus armas, pero resulta de que uno de ellos dice, el Espíritu Santo me está diciendo, me revela, uno de los que llegó a predicar la palabra, el Espíritu Santo me revela que hay una persona que le dijo a Dios anoche que si él existía, que lo viniera a buscar. Yo quedo impactado, eso me puso los pelos de punta porque yo nunca he visto esa clase solamente en adivinos, solamente en personas que eran brujos. Eso es lo que yo conocía. Yo nunca había conocido que el Espíritu Santo le pueda revelar a una persona la condición y la intimidad que tuvo con alguien. Cuando esa persona habla de eso, yo me impacto y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y dice, y el Señor lo vino a buscar, decía después, pero el enemigo no lo quiere soltar, vamos a orar. Comenzaron a hacer una oración tan fuerte que el callejón quedó prácticamente solo. Quedamos 4 personas. Entre esas 4 personas quedé yo estaba súper impactado. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto que está sucediendo? Y en ese momento, una de las personas, yo estaba ya agachado en la posición de volver a consumir nuevamente la droga porque oraron, pero normal pues. Y entonces él me dice, ¿cierto que le dijiste al Señor que te viniera a buscar anoche? Y me dijo, el Señor te vino a buscar, suelta todo lo que tienes y sígueme, porque te voy a dar vida eterna. Yo no lo podía creer, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces la persona fue y habló con los otros 3 que quedaban, y yo quería como salir, pero no podía. Había como algo que no me dejaba salir de la droga. Tenía drogas, tenía dinero, tenía todo. Yo decía por dentro, después que me fume esto, me voy. Fue lo que yo decía. Pero resulta que la persona volvió otra vez donde estaba yo y me dice, el Señor te vino a buscar, suelta todo lo que tienes y sígueme. Cuando me dijo así, yo sentí que no habló él, sino que me habló algo que como que si me fueran roto unas cadenas, y como él estaba inclinado hacia mí, yo me le guindé del cuello y le decía, Dios mío, sácame, varón, ayúdame. Yo quiero salir de este lugar, pero no puedo. Necesito que alguien me ayude. Y me lo abracé llorando y le decía, ayúdenme. Y la gente decía, bueno, vamos a llevarlo. Y yo decía, Dios mío, que necesito salir de este lugar, quiero que alguien me ayude. Y me saqué las drogas, me saqué todo el dinero, me saqué todo lo que tenía y lo dejé en ese lugar. Y le decía a otro, véngase conmigo, vamos a cambiar. Y otros dijeron, no, nosotros no queremos. Entonces ellos dijeron, eran como 20 personas. Entonces dijeron, bueno, pero solamente vinimos a buscar a ese. Dijeron, recuerdo claramente, tantas personas para buscar a ese solo. Y alguien dijo, si Dios quiso mover a todas estas personas para buscar a este solo es que nos vamos a llevar. Y yo recuerdo que salí de ese callejón hace ya 23 años, hasta el sol de hoy, y conocí a Cristo. Eso impactó mi vida y hoy en día tengo al Señor en mi vida y eso marcó 3 cosas en mi vida. Mi conversión y ese día y mi conocimiento de Dios cuando conocí al Señor, 3 cosas. 1, Dios no mira las apariencias. De por sí, la apariencia, como dicen aquí en Venezuela, las apariencias no hacen al monje, las vestiduras no hacen al monje. Pero esa gente estaba llena de poder de Dios, al punto que los delincuentes no pudieron hacerle nada. Nadie los captó. Dios les reveló el momento. Pudieron libertarnos a nosotros, a mí que estaba súper atado a las drogas. Yo lo había intentado todo, fui a muchos sitios. Eso fue lo segundo que impactó. Y lo tercero, de verdad que eso me impactó sobrenaturalmente, es que Dios necesitaba más gente que pudiera llegar a los lugares donde otros no han llegado para libertar a más personas que estaban atadas. Esas fueron las 3 cosas que impactaron mi vida y hoy en día todavía, hoy siendo un ministro del reino, estando al frente de una visión, sigo siendo igual porque así nací en Cristo y hoy en día lo hago así para la gloria del Señor.
Ministerio Quíntuple de Acelosonio nace cuando Dios pone en mi corazón una carga, una necesidad. Cuando Dios te llama y te va a entregar una visión, hay cosas que pasan en uno. Lo primero es que Dios te pone a ver la necesidad que hay. Y yo pude ver la necesidad que había en el pueblo de Dios. Hay personas que tienen muchísimos años en algunos ministerios, iglesias, que jamás han podido desarrollarse como ministros porque lamentablemente no los reconocen, no los ayudan, más bien los pisan, no le dan oportunidades, y son gente muy bella, gente con mucha unción, gente que tiene y gente que está frustrada, esperando su tiempo, le venden muchos temores los propios pastores, los propios líderes. Esto es algo controversial, pero tengo que decirlo. Y si ellos no lo aprueban, simplemente no lo sacan. Entonces yo podía ver que había mucha gente que al contrario estaba en los púlpitos, estaba en los lugares que eran lugares de honra, que eran lugares de personas de Dios, pero que tengo que ser muy sincero, solamente tenían era la unción, solamente tenían el don, personas que tenían un poder sobrenatural para sanar enfermos, para poder transformar una vida por medio de un milagro, señales, los milagros, pero su carácter, su vida, no tenía nada que ver con un ministro de Dios verdaderamente. Después que se bajaban del púlpito, eran prácticamente personas que tú no podías convivir con ellos porque era confuso eso. Allí empezó en mi vida un conflicto porque yo decía, Señor, ¿por qué hay tanta gente correcta en el lugar incorrecto y tanta gente incorrecta en el lugar correcto? Yo no entendía que era que Dios me permitía ver todo eso. Y bueno, si me pusiera a hablar aquí de tantas cosas que he visto, de tantas cosas que vi de ministros de Dios que reconocidos, que Dios mío, pero ¿por qué fallan de esta manera? ¿En qué momento perdieron el temor, el amor al Señor? Y entonces yo decía, Señor, de verdad hace falta algo. Veía que había gente que los enviaban a algunos sitios a levantar iglesias, pero salían frustrados porque realmente no era su llamado, no tenían un llamado a apóstoles. Todo el tiempo llegó un momento donde la gente si veía que tú tenías cualquier habilidad para predicar, algún don, llegó un tiempo que tú eres un evangelista, te veo como evangelista. Y decía, bueno, ¿será que soy un evangelista? Había gente que de repente decía cuando llegó el tiempo de los profetas, eres un profeta, así te dice el Señor. Cuando llegó el tiempo de la multiplicación de los pastores, te veo como padre de multitudes, pastor de pastores de multitudes. Yo, bueno, somos pastores, somos profetas. Y lo último, bueno, los apóstoles. El movimiento apostólico nace con verdaderos apóstoles y con falsos apóstoles. Los verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles empezaron a crecer en todo esto. Y yo decía, sí existen apóstoles. Muchos dicen, no hay, sí hay. Pero también hay falsos apóstoles. Eso es tal como un falso profeta y un verdadero profeta. Como un falso maestro, como un verdadero maestro. Como un falso pastor, un pastor falso, como un pastor verdadero. Y así todos los 5 ministerios tenían eso. Entonces yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios empezó a darme todo esto en mi mente, en mi corazón, y yo empecé a revelarme cosas, empezó a revelarme sobre el libro de Efesios 4, del 8 en adelante, donde él dijo que lo que yo establecí, la iglesia que constituyó el Señor, tenía 5 ministerios, y 5 ministerios dados de antes de la fundación del mundo, como Jeremías. A Jeremías le dicen, mira, tú, ¿desde cuándo yo te llamé? Desde el vientre de tu madre, antes de que naciese, ya todo estaba listo para que tú fueras profeta. Tú no eres profeta de Dios porque alguien te dio un curso, porque alguien te reconoció. Tú eres profeta de Dios, es porque yo en la eternidad, dice el Señor, te llamé desde la eternidad. Y así no solamente con Jeremías, podemos ver el caso del rey David. Dice, desde mi embrión te vio, desde mi embrión te vi. Había sido escogido para ser el rey de Israel desde antes.
predestinación. Igualmente pasó con el propio Pablo. Dice en las escrituras de que Pablo dice que antes de que él naciese, ya él había sido escogido para ser apóstol. Y así, bueno, abundan los ejemplos para poder decir acerca de esto. Pero lo mejor de todo es que entonces yo decía, Señor, esto va a traer conflictos, esto va a traer problemas, esto a mucha gente no le va a gustar, me voy a tener que enfrentar a muchas cosas. Y el Señor me decía, si yo estoy contigo, yo te defiendo. Y bueno, yo soy sincero, yo tuve mucho temor al principio de hacerlo, porque Dios me llamó y no, era un fuego que no se apagaba en mi vida. Traté de esconderme, traté de esconderlo, pero entonces fue Dios que terminó añadiendo gente a mi vida, fue Dios que terminó Dios añadiendo a maestros a mi alrededor, reconociéndolos, ayudándolos, reconociendo a apóstoles que están naciendo, apóstoles jóvenes, reconociendo a pastores, a profetas. Porque ¿qué pasa con el apostolado? El apostolado se ha convertido en una cúpula, pero la palabra apóstol significa enviado, y en el griego se pronuncia como apóstolos. Ahora, hay estudios que dicen que es una misma palabra, significan dos cosas diferentes. O sea, que es un mensajero de Dios, alguien a quien Dios escogió, pero que también es un misionero. En algunos casos, pero la palabra es la misma. Y cuando usted va a buscarlo en la Biblia, Pablo y toda esta gente y los demás apóstoles, es la misma palabra que se utilizó. En estos tiempos siguen estando vigentes sus ministerios porque son necesarios para que la iglesia siga creciendo hasta que Cristo venga. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Eso no ha cesado, la profecía no ha cesado, Dios sigue estando vivo, el cuerpo de Cristo sigue estando acá y sigue estando vigente. Por tal razón, Dios nos dio esta bendición de poder ayudar a las personas a encontrar su propósito, a encontrar su ministerio y funcionar en lo que Dios le mandó a hacer. Porque es que así como Dios también nos llamó, también nos dotó de dones espirituales para que funcionáramos como cuerpo de Cristo. Esto elimina la competitividad para entonces que venga lo que es la hermandad. O sea, yo necesito a mi hermano. Un apóstol solo comete con el tiempo, aunque tenga los dones como lo desarrolla, aunque logre muchas cosas, el ego lo consume y el ego hace creyéndole que él simplemente todo lo sabe y que no hay nadie como él, y ya el ego que está en su corazón es el pecado que tuvo el mismo Satanás en su vida. Y eso está pasando con muchas personas. Pero cuando tú entiendes que tú eres un apóstol quíntuple, donde tú entiendes que necesitas a profetas, necesitas a los maestros para trabajar contigo, gente que tenga la unción del cielo, que vengan que sean llamados genuinos, entonces las cosas comienzan a cambiar, empieza a fluir el Espíritu Santo en toda la comunidad. Y hoy en día sabemos que hay mucha gente que cree en esto, pero que son pocos los que se han atrevido a quizás a hacer este trabajo. Pero escuche, sí se puede. Nosotros comenzamos a hacerlo solos. Hoy en día, gracias al Señor, hemos alcanzado muchas almas, hemos ayudado muchísimos ministros, gente que tenía 12, 15, 14 años en una congregación donde nunca lo ayudaron, donde él sabía que estaba con su corazón. Hoy en día se activó su ministerio, donde Dios lo llamó y está funcionando sin limitaciones de las personas por medio del Espíritu Santo y con muestra de que su ministerio es original. Por eso, Ministerio Quíntuple Sacerdocio Genuino desde Venezuela está en plena etapa de crecimiento para poder ayudar a todo aquel que le haga falta a concretar el plan de Dios para su vida. Bueno, voy a ser muy sincero. Las primeras personas con que chocamos fueron con nuestros propios líderes, nuestros propios pastores, porque hay algo que sucede. Tengo que ser muy sincero. La Biblia habla de que un árbol se conoce por sus frutos. Cuando hay congregaciones donde existen apóstoles, pero no hay más apóstoles en esa congregación, algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque si yo soy profeta, yo tengo que
de mí tienen que salir más profetas. Eso es multiplicación. Si yo soy evangelista, de mí tienen que salir más evangelistas. Si yo soy pastor, de mí tienen que salir más pastores. Si yo soy un apóstol, de mí tienen que salir más apóstoles. Y no sentir que es una competencia o que alguien se va a levantar y me va a quitar mi puesto. Porque no se trata de un puesto, se trata de un llamado, se trata que tenemos que extendernos. Entonces, cuando usted ve que hay un apostolado donde es el único y no hay más personas, para mí ese apostolado está o es estéril, pues no da más, está en maldición, o puede ser que esté funcionando con el espíritu de Saúl. Saúl, cuando vio que otro iba a ser rey, se levantó en contra de él, para que no reinara sino él y su familia. Eso es muy común en muchos ministerios hoy en día, donde solamente mis hijos son los que van a heredar la iglesia. La iglesia no se hereda porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Cristo. Y Dios pone a quien quiere estar en ese lugar, lo unge como un David, lo unge y lo pone en ese lugar. Ahora, muchas organizaciones tienen el poder para hoy en día coartar ese llamado de muchas personas. Por tal razón, cuando me escucharon hablar acerca de esto, hablarle con la palabra, que derribar argumentos bíblicos o que realmente son muy poco, la palabra correcta es que no son tan firmes como deberían, sino que con otro argumento pudieron ser derribados. Ellos inmediatamente se levantaron contra mí, no, empezaron a levantar los teléfonos, no los acepten en su iglesia, no lo dejen predicar, no lo inviten. Y fueron personas muy cercanas a mí, personas que yo quería, personas que yo admiraba. Eso me hizo sentir muy mal, aunque ya Dios me lo había dicho. Y luego otras personas quizás han querido tener choque, incluso de repente no me lo dicen de frente, sino que van y hablan a mis espaldas. Cuidado con esto es peligroso, esto es una secta. O sea, las sectas tienen su norma, las sectas tienen su definición y puedes ver muy bien lo que es una secta y lo que Dios está haciendo. Esto que nosotros estamos haciendo no es algo nuevo, eso está en la Biblia, pero lo habían dejado de hacer por conveniencia. Eso es todo, porque querían tener una estructura donde ellos pudieran dominarlo, ¿okay? Como en la antigüedad, pero esto no es nuevo. ¿Okay? Pero Dios en este tiempo está levantando nuevamente, porque en este tiempo Dios necesita salvar a muchas personas. Escuche, mucha gente me dijo, no tienes vida, vas a morir ministerialmente. Nosotros con una llamada, incluso gente que dice que y él, ¿quién lo autonombró apóstol? Yo no lo reconozco. Y yo digo, wow, qué ego tan grande. Impresionante. Bueno, también le pasó a los propios discípulos de Jesús cuando Pablo se levantó, tampoco lo reconocían. Pero Pablo dijo algo. Bueno, quizás usted no me reconozca, yo sí lo reconozco a usted porque yo sí respeto lo que Dios puso en usted. Pero quizás para usted no soy apóstol. Pero para los que están con nosotros, yo soy su apóstol. A mí y a nosotros lo que nos interesa es que hacer el trabajo del Señor. El apostolado, el pastorado no es un cargo, es un llamado, es un servicio. Ese es el problema de que hemos visto las cosas. Por eso, cualquier persona que se levante en una congregación donde no puedan entender esto va a ser perseguido, va a tener problemas. Y las organizaciones van a empezar a presionarte para que tú no te levantes. Pero si el Señor está contigo, nadie podrá contigo. Eso fue lo que el Señor nos dijo. Y por esa razón, sí, tuvimos mucha oposición de gente muy allegada, porque ellos sabían que si esta palabra llegaba a oídos de las personas que están cautivas en algunos ministerios, iban a perder una cantidad de personas que ya ellos tenían en los lugares, que no iban a estar presos, porque la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, los Dreslos. Yo digo, Dios mío, hay algo que nosotros
el estereotipo que nosotros nos demandan. Cuando me ven a mí como apóstol, como pastor, y entonces con el cabello largo, wow, mira, hay gente que me mira como si yo fuera un extraterrestre. Hay gente que inmediato dice, ese es tu pastor, ese es un apóstol, no tiene pinta de apóstol, yo no veo que el pelo sea de apóstol. Y yo decía, Dios mío, soy sincero, Dios siempre ha sido así conmigo. Llegó un tiempo que yo también utilizaba el cabello largo y yo me congregaba en un sitio y entonces la gente me presionó tanto hasta que yo me corté el cabello. Y un pastor amigo mío, un señor muy viejito, me dijo estas palabras, hermano Alfredo, no entiendo por qué se cortó el cabello. Le cónchale, para no tener más problemas con la gente, para que la gente no me vea así, para que la gente no se incomode, porque bueno, para que no comas carne delante de tu hermano, porque que el hermano no se choque. Y él me dijo esta palabra y quedó en mi corazón. Él me dijo, yo no haría lo que usted está haciendo, porque Dios no me llamó a hacerlo. Y yo cuando lo conocí oré por usted para que Dios le quitara eso. Pero el Espíritu Santo me respondió y me dijo, déjalo, porque yo a él lo he puesto para romperle el coco a los que son religiosos. Y bueno, no se crea que ha sido fácil, porque yo quisiera parecerme a los demás porque siento el rechazo. Siento que hay gente que me dice, mira, a ese hombre ni loco lo invito yo a mi iglesia a predicar en el púlpito, porque el púlpito es santo, y con el pelo que tiene que no puedo. Y yo le doy las gracias a mi Señor, porque eso me ha ayudado a que yo pueda trabajar más en mi ministerio y no ir a invertir tiempo en personas que ven las cosas solamente superficialmente y no la ven como las ve el Señor, que es el corazón, que es el espíritu, como le dijo el Señor a Samuel. Bueno, estás escogiendo al que se ve bien, al que llegó en el carro, al que no tiene el cabello largo y no tiene dreadlock, pero Dios ve el corazón y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y nos puede utilizar y nos usa como somos. Pero esto sí me ha ayudado a llegar a sitios donde gente que se siente a hablar conmigo, y gracias al Señor y toda la gloria y la honra es para Él, he podido darle una palabra a personas que precisamente no se les quieren acercar porque ese tipo de personas le hicieron daño en la antigüedad y en un momento de su vida. Y eso me ha ayudado a llegar a jóvenes, a gente que está adolorida, a gente que dice, wow, yo quiero hablar contigo porque no sé, eres diferente. Y lo que ven en uno es la esencia de Cristo en uno. Y eso es lo que yo realmente quiero mostrar, me explico. Y lo que le puedo, y el mensaje que el Señor, no fui yo, el Señor me dijo que tenía que darle a la gente. No se trata de apariencia, se trata del corazón. Bueno, mi mensaje hay gente que tiene un llamado. Hay gente que en su corazón y en su espíritu saben que Dios los llamó. Hay gente que están esperando el momento para servirle al Señor. Hay algún fuego en su vida y ellos están esperando la aprobación del hombre. Déjame decirte que muchas veces el hombre sabe lo que está en ti, como pasó con Elí y Samuel. Elí, ya Dios no le hablaba. Dios hablaba era con Samuel. Y Elí sabía lo que estaba en Samuel. Como Elí sabía lo que estaba en Samuel, él se aprovechaba de esa unción que estaba sobre Samuel para poder predicar, para poder tener una palabra fresca que viniera del cielo. Pero si Dios te está hablando, si Dios te está inquietando en hacer el trabajo, déjame decirte que si Dios está contigo, uno, prepárate. Apóstol, usted está diciendo que se tiene que ir de la iglesia. Hay dos maneras de salir de una iglesia, hay hasta tres. Y esto es una verdad muy controversial. El rey David sabía que el ungido en ese momento era Saúl, pero ya estaba perdido. Él estaba divagando. Saúl sabía que el próximo rey en su espíritu era David, e intentaba matarlo. David cantaba y tocaba el arpa y él era libre, pero él igualmente quería matarlo. Llegó un momento que David tuvo que tomar una decisión: escapar de la casa de Saúl, porque si no, lo mataban. Esa es la primera parte.
Si sientes que el espíritu de Saúl se ha levantado en contra de ti, lamentablemente tengo que decirte esto. No te va a quedar otra que escapar y salir de ese lugar. La verdad es esa. 2. Cuando Dios le dice a alguien, ya se cumplió tu tiempo, ya no cabes en la iglesia, tienes un ministerio, lo lógico es que vayamos a nuestros líderes y hablemos con ellos y le digamos, necesito que me ayude, quiero servirle al Señor, necesito que me apoye. Lo lógico es que te apoyen. Pero ¿cómo salgo de la iglesia si de repente el pastor o el apóstol se hace el loco, no quiere dejarme ir? No puede dejar ese lugar sin formar a alguien que ocupe el lugar donde Dios te puso. Y otra cosa más. Satanás salió del cielo y salió llevándose las 3/4 partes de los ángeles. Eso quiere decir que salió en rebeldía. Eso se llama dividir una iglesia. Pero cuando Dios te llama, sales solo al desierto y Dios en el desierto, como salió Abraham, comienza a añadirte a las personas que van a estar contigo. Sí se puede. No es fácil comenzar de cero, pero no es imposible. Y 3, la mejor manera es buscando un verdadero apoyo, entendiendo de que si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. No vendiendo nuestro ministerio por 3 lochas, porque necesitamos, no sé, un local, necesitamos sillas, no tengo nada. Yo recuerdo que hay gente que ha cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, por la necesidad. Y entonces muchas veces cuando ya el Señor nos dice, vamos, te ofrezco esto, este local, te ofrezco este ministerio, y de una vez te ponen preso. Yo una vez le decía al Señor, Señor, yo no tengo nada, no tengo silla, yo no tengo nada, no tengo corneta, yo no tengo sonido, necesito, y Dios me dio estas palabras. Lo único que tú necesitas es mi presencia, porque la gente lo que está buscando es mi presencia. Juan el Bautista tenía la presencia de Dios en su vida. Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y la gente iba al desierto a escuchar la palabra de Juan el Bautista, porque la palabra de Juan el Bautista los llenaba, le impartía al espíritu que tenía sed. Si Dios te llamó y Dios está contigo, no importa dónde vayas ni dónde lo hagas, Dios va a añadir a los que van de ser salvos y los que van a estar contigo. No importa si estás en una montaña, si estás en un lugar solo. Venezuela, estás viendo uno de los avivamientos más grandes en los últimos tiempos, porque hemos entendido que en estos tiempos, como dice la palabra, Dios está buscando obreros. La mies es mucha, pero el obrero es poco. Y muchas veces es porque también hay mucho Saúl y mucha gente que ha detenido los ministerios emergentes. Dios en este tiempo está abriendo la puerta. Dios en este tiempo está entregando desde el cielo. Y escúcheme, van a derribar a muchos que hoy están descartados. Con esto termino. Elí, Dios tenía una sentencia sobre Elí y sobre sus hijos por lo que estaban haciendo. Cuando un sacerdote estaba mal y iba al lugar santísimo ante el arca, caía muerto. Elí no moría estando mal, porque Dios no permitía que él muriera. Pero, ¿sabes? Era porque Samuel, a quien Dios había elegido, estaba pequeño. Hoy hay ministerios que todavía están de pie porque tu ministerio está pequeño. Por eso están de pie. Saúl, siendo rey, Dios lo descartó. Y David, cuando él lo llamó y lo ungieron, tenía alrededor de 12 años. Ese era el rey que Dios estaba ungiendo. Pero Saúl duró casi 18, ahorita una cantidad de años, gobernando sin la aprobación de Dios. A lo mejor puedes creer que hoy hay ministerios que están allí porque son de Dios, pero ya Dios no está con ellos. Dios está contigo en este tiempo. Entonces, en el desierto, en cualquier lugar donde Dios te lleve, Dios
va a hacer grandes proezas contigo y por ti y te protegerá. Confía en Dios y Él hará. Bueno, por acá le habló el apóstol Alfredo Betancourt, el Ministerio Quinto Empleo Celoso Genuino, la Fundación Somos Uno en Cristo a nivel mundial. Estamos en varios países en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Estamos haciendo un trabajo para la gloria del Señor en este tiempo para captar la atención de las personas y llevarlos a la presencia del Señor, llevarlos al Padre. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Dios les guarde.